Assalamu alaikum. Bienvenidos a Nuestro Momento, el espacio dedicado a nosotros, los nuevos musulmanes, la minoría entre la minoría. Como ya sabéis, se trata de un programa en el que recogeremos vuestras preguntas o dudas sobre la práctica islámica, la creencia o simplemente sobre vuestras cuestiones personales y situaciones personales en relación a la vida de los musulmanes en minoría, y las responderemos con la ayuda de los más destacados eruditos musulmanes en nuestro idioma, en el caso de hoy, el Sheikh Mansur Mota. Hoy empezamos con algunas de las preguntas que nos han planteado los hermanos asistentes al encuentro de nuevos musulmanes celebrado recientemente en Benajever, Valencia. Concretamente, empezamos con la pregunta del hermano Ibrahim, que nos cuestiona sobre algo no por cotidiano menos importante. Assalamu alaikum. Tengo una pregunta. Cuando uno se encuentra bastante mal, ¿debe atrasar el rezo o intentar hacerlo en las condiciones en las que se encuentra? Pues efectivamente, ¿quién no se ha visto en esta situación? Se ha visto enfermo, se ha visto cansado, se ha visto dolorido por cualquier tipo de suceso y no sabe si retrasar la oración hasta sentirse mejor, como bueno, es uno de los permisos que Allah nos da, o si debe intentar hasta las últimas consecuencias rezarla en su tiempo aunque se encuentre mal. Pues veamos la respuesta del Sheikh Mansur Mota. Bien, pues en este caso decir que primero el Islam nos enseña que la práctica siempre tiene que ser algo fácil, ¿no? El Islam nunca busca la complejidad o cargar a alguien algo por encima de sus posibilidades, tal como enseña el Corán. En este caso, si uno está enfermo, puede haber diferentes niveles de esa enfermedad y lo que cause en la persona de fatiga o de cansancio. En este caso, si la persona se encuentra muy cansada o se encuentra que siente un dolor que no le permite concentrarse en esa práctica de servidumbre, en esta ibada que es el Salah, pues lo suyo es que lo intente dejar para más adelante, dentro siempre del tiempo establecido, claro está, para que no se le salga del tiempo la oración, pero siempre en este caso lo que busca el Islam son dos puntos en concreto. Primero, esa facilidad de que le sea fácil a la persona practicar el Salah, la oración, de una manera que sea consciente de lo que está haciendo y pueda reflexionar mejor en la oración. Y segundo, de que el Islam siempre busca lo fácil para la persona, no le busca imponerle una carga que le suponga a la persona hacer algo con esfuerzo, que le resulte una carga que esté por encima de sus posibilidades. Entonces, en este caso, mientras esté dentro del tiempo, siempre que la persona esté mejor y le facilite el hecho de estar más concentrado en la oración, pues tiene que buscar el equilibrio entre esos dos puntos. Pues efectivamente, cuando uno se siente mal, al final, como dice el hadith, istafta qalbak, le tienes que pedir la fatwa a tu corazón. Si tú te ves capaz de hacerlo a la hora, en su momento, también el hadith dice que no hay mejor obra que as-salah ala waqtiha, el salah en su tiempo, en su hora. Si te sientes demasiado mal, has de saber que Dios no pide nunca más de lo que podemos dar. Y continuamos con una pregunta de la hermana Johar, que en este caso se plantea algo cuanto menos peculiar. Veámoslo. Assalamu alaikum. Pues tengo una pregunta. Si se puede investigar o saber en qué idioma hablaban Adam y Eva. Pues sí, Adam y Eva o Adam wa Hawa en árabe. No me lo había planteado nunca, la verdad, en qué idioma hablarán. ¿Aparece alguna referencia en el Corán? ¿Aparece alguna referencia en la Sunna? Veamos la respuesta del Sheikh. Bien, esta pregunta la verdad es que es interesante planteársela y como no cabe duda en el Islam, cualquier pregunta uno se la puede realizar. Pues en este caso no podemos decir que haya un idioma concreto porque no sabemos realmente en qué idioma se comunicaban Adán y Eva. Lo que sí que sabemos es que el Corán nos transmite una serie de diálogos, nos transmite diálogos que se dan entre los seres humanos en diversas épocas y eso consecuentemente implica de que son otras lenguas de otros tiempos. También tenemos diálogos entre lo que es el ser humano e Iblis, es decir, el Shaitán también, se nos transmite un diálogo, tampoco sabemos en qué idioma es. También se nos transmite otros diálogos que se dan en otras dimensiones,
y que así nos lo ha transmitido el Corán. Es decir, por ejemplo, el diálogo entre Allah, entre Dios y los ángeles, cuando Allah transmitió a los ángeles de que iba a crear al ser humano, lo iba a disponer en la tierra. En eso se nos transmite que hay un diálogo entre los ángeles y Allah, pero claro, no sabemos en qué forma y en qué modo se dio. Entonces, a partir de ahí, todo de lo que no tengamos conocimiento de qué lenguas se podían hablar, no podemos pues, únicamente hacer conjeturas, pero sí que sabemos que lo que ha hecho el Corán es transmitir unos diálogos que se han dado entre seres humanos, es decir, próximos a nosotros, y otros diálogos que se han dado en otras dimensiones, es decir, en este caso, diálogos como los que tuvieron Allah con los ángeles, o también el propio Allah, el propio Dios con el mismo Iblis, ¿no? Cuando le ordenó a que se postrara justamente ante Adán y no lo hizo, y por ello pues fue expulsado de la presencia divina. Y en base a este principio, a este fundamento de que el Corán nos transmite pues, una serie de diálogos entre varias, vamos a decir, entidades, tanto seres humanos como genios, como se llaman el shayatín, es un argumento que toman algunos sabios para decir que el Corán se puede traducir a otras lenguas. Primero porque el mensaje del Islam es universal y por lo tanto tiene que ser conocido por toda la humanidad, por lo tanto se debe traducir el Corán del árabe a otras lenguas. Y segundo porque lo que hace Allah en el Corán es transmitirnos unos diálogos que se dieron en muchas épocas de muchos siglos atrás y de milenios incluso atrás, incluso diálogos de otras dimensiones, y lo que hace el Corán en la lengua árabe es transmitirnos esos diálogos. Entonces, ¿cómo hablaban y en qué idioma hablaban otros profetas? Algunos de ellos lo sabemos y otros no lo sabemos. De ahí, por ejemplo, también que encontremos nombres que nosotros pensemos supuestamente que es el original o el suyo propio, como por ejemplo el profeta Isa, el profeta Jesús, o el profeta Musa, que es conocido en árabe como Moisés, son los nombres que han recibido en lengua árabe, pero sabemos a ciencia cierta que esos no eran sus nombres en sus lenguajes originarios. Pues efectivamente lo que dice el Sheikh es cierto, no obstante en el ámbito de la filología sí podemos decir que se calcula que todas las lenguas semíticas proceden de una lengua anterior que no ha quedado registrada y que se llama filológicamente el protosemítico, ¿no? Es probable que por ahí puedan andar los tiros, ¿no? Digamos que bueno, que sea el protosemítico de alguna forma la primera lengua hablada por la humanidad. Wa Allahu a'lam. Seguimos con la pregunta de la hermana Fátima, que nos plantea sus dudas sobre por qué es bueno ayunar en los días blancos, es decir, los días 13, 14 y 15 de cada mes lunar, y cuál es la sabiduría que ello incluye. Veamos su pregunta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quisiera saber qué importancia tiene ayunar los 3 días blancos de cada mes, que son 13, 14 y 15 de cada mes islámico. Efectivamente, una práctica muy de la sunna y que tiene también una relación con la ciencia, como nos va a explicar el Sheikh Mansur. Bueno, antes de nada decir que en toda práctica de servidumbre o ibadat, como se conoce en el Islam, hay que tener presente el cálculo lunar, porque es a partir de este calendario lunar cuando se realizan o cuando viene especificado el principio y el comienzo de muchas prácticas de servidumbre. Por ejemplo, el mes de la peregrinación, que es el mes de Dhul Hijjah, como así se denomina, y otro mes conocido por todos que es el mes de Ramadán y que coincide con un mes lunar, no con un mes solar. Entonces, en este caso hablamos de los días blancos o los días donde se realiza una práctica que ha venido del Islam, que es una práctica además voluntaria, no es una obligatoria, es una parte de lo que se denomina sunan, que es una práctica voluntaria. En este caso ha venido por diferentes textos del hadith, de los dichos del profeta Mohammed, la paz sea con él, que nos transmite un ayuno o 3 días concretamente en todo mes.
Aunque existe divergencia entre los sabios de si es 13, 14, 15 o es 14, 15, 16 u otros días, decir que son 3 días que coinciden cuando la luna está llena, es decir, que hay siempre que mirar a ese cálculo lunar y fijarse en la luna, pero digamos que siempre coincidiría por el medio del mes lunar. Entonces, en este caso decir que es, como hemos dicho, una voluntaria. Y aquí se nos pregunta o se nos transmite, se nos quiere saber dónde está el hikmah, ¿no? Dónde está la sapiencia de que sean estos días de luna llena. Decir que hay diferentes interpretaciones, pero una de ellas es la que han dicho algunos sabios sobre algunas aportaciones científicas, y es que el ser humano está compuesto desde un 68 a un 75% de agua. Entonces se ha demostrado científicamente que la luna ejerce una influencia sobre el agua, ¿no? de que tengamos las mareas bajas y altas. Incluso según algunas estadísticas se ha demostrado de que hay un mayor número de partos en los días de luna llena, o que incluso puede ejercer una influencia en nuestra configuración física y nerviosa la luna llena. Entonces, como el ayuno siempre invita a que la persona que siempre esté estable, a que se guarde de una actitud que no tiene que tener, y como el ayuno es, como dice un hadith, junna, es protección, tal vez, y Allah sabe más, la sapiencia o el hikmah que haya detrás de ayunar estos días blancos o estos días de luna llena sea para mantener esos días donde la luna puede ejercer algún tipo de influencia nerviosa o física en la persona se encuentre pues más estable y más sosegada en estos días. La Sunna, como hemos podido comprobar después de esta charla del Sheikh Mansur, ya preveía realidades científicas que solo serían descubiertas siglos después. Subhanallah. Y ahora continuamos con una pregunta de la misma hermana, que nos pide consejos sobre cómo actuar en una dramática circunstancia que desgraciadamente se produce demasiado a menudo entre los musulmanes que vivimos en minoría. Mi segunda pregunta es cómo se debe reaccionar ante las ofensas verbales que nos tachan de terroristas debido a las redes y medios de comunicación. Pues efectivamente los medios de comunicación tenemos mucha responsabilidad en el acoso que sufrimos los musulmanes. Veamos la respuesta que da el Sheikh. Por desgracia, se suelen dar casos donde pues, una minoría de gente, no es una mayoría, claro, están algunos exaltados, o gente pues, con poca conciencia hacia los demás, poca tolerancia, pues suele dirigir pues, improperios, ofensas, incluso a veces insultos hacia los demás. Y en este caso, pues, los musulmanes no estamos fuera, desgracia, de este juego sucio. El Islam siempre incita e insta al creyente a que sea una persona tolerante y sobre todo a que se fundamente siempre en un principio que recalca el Corán a lo largo de muchas páginas, y es el principio de la paciencia en el trabajo, la paciencia en nuestro día a día y sobre todo la paciencia ante estos improperios que nos pueden llegar pues, de otras personas, ¿no? En este caso pues suele pasar, ¿no?, de que pues ciertas personas dirijan a otros creyentes, en este caso musulmanes, se dirigen a ellos como terroristas o gente retrógrada o gente inculta o muchas otras calificaciones negativas. En este caso siempre lo que nos insta el Islam es a mantener la calma, como dice el Corán, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, dice, cuando la gente ignorante se dirigen a ellos, la gente le responde paz, es decir, no queremos entrar en ese juego. Incluso cuando la persona está en ayuno y se la insulta, incluso el profeta Mohammed, la pasa con él en estos casos, dice y aconseja decir al otro de que está en ayuno, de que no va a entrar en ese juego sucio para mancharse y responderle también con improperios y con malas palabras. Entonces, siempre la primera reacción debe de ser uno, controlarse, como viene en otro hadith, de que el fuerte no es aquel que ante una reacción es el que más golpea o el que más fuerza física demuestra, sino que aquel que sabe controlarse en momentos de enfado, y eso es lo realmente difícil,
controlarse cuando uno pues, le insultan o le dirigen malas palabras. Pero lo segundo también debe ser una actuación, debe uno dirigirse a esa persona y preguntarle realmente por qué le ha dirigido esas palabras. Y realmente, como nos insta el Corán, en este caso, como nos enseña el profeta, siempre cuando uno se dirige con buenas palabras, incluso a otro que ha dirigido palabras de ofensa, al final suele surgir pues, un diálogo y una cercanía, ¿no? Un acercamiento a la otra persona, que lo que va a conducir es que a la otra persona pues, la haga reflexionar porque ha dicho esas palabras, incluso que no se dé esa enemistad entre las personas. Entonces, sobre todo, al principio tener paciencia, controlarse a uno mismo y no responder con las mismas palabras, y sobre todo intentar dialogar con la otra persona qué es lo que le ha llevado a hacer esas cosas. Y si no se puede dialogar, pues entonces dejar a esa persona pues, que siga, si quiere seguir pues, en ese juego, pues uno no se debe manchar en ese juego, pero sobre todo es, desde un punto de vista islámico, es la paciencia, el diálogo y instar a los demás a que no respondan con las mismas palabras, incluso lo peor, que es a lo que lleva ese juego, que cuando uno entra en insultos, en improperios, es llegar incluso a la actuación física, incluso a la agresión, y eso es algo a lo que el Islam no quiere llegar nunca. Entonces siempre con buenas palabras responder a las malas palabras. En efecto, es obligatorio para el musulmán evitar el conflicto, evitar la discusión, y más aún cuando el contrario no aspira a ser convencido o a llegar a la verdad, sino simplemente a ofender o a molestar, o a reafirmarse en sus propias equivocaciones. ¿Se han preguntado alguna vez qué tienen que hacer si quieren hacer una pregunta a este programa, a los shuyukh que tenemos aquí? La cuestión es tan sencilla como ponerse en contacto con Córdoba Internacional, bien a través de la web www.cordobainternacional.tv o bien a través del email ali@cordobainternacional.tv. Mi email ali@cordobainternacional.tv. Simplemente nosotros desplazaremos un equipo de grabación a donde usted esté, donde grabaremos sus preguntas y seguidamente verá cómo son respondidas en antena por uno de nuestros shuyukh. ¿Se han preguntado otra cosa? ¿Se han llegado a preguntar por qué la mayoría de los profetas y enviados son hombres y no mujeres? Pues la hermana Johar sí se lo ha preguntado. ¿Por qué han sido siempre profetas hombres, no mujeres? Efectivamente, esta hermana se plantea cuestiones que a menudo no se nos ocurren, ¿no? Veamos cómo sale del brete del Sheikh Mansur Mota. Bueno, decir en este caso en concreto que hay incluso divergencia entre los sabios musulmanes, entre los ulemas, de si han sido únicamente hombres o también ha habido mujeres profetas, y este ha sido un tema que se ha discutido desde hace siglos, ¿no? Y no es porque tener alguna animadversión hacia la mujer o no, simplemente por el hecho de referirnos a los textos. En este caso hay un texto en el Corán que, interpretado literalmente, se podría entender de que únicamente Allah, Dios, ha enviado hombres como profetas, ¿no? Pero si nos referimos a otros textos, igualmente vemos cómo aquellos términos con que se refiere a la revelación en el Corán, el término, por ejemplo, el wahi, que se suele traducir como revelación, vemos que no únicamente se restringen a hombres, sino que también es utilizado en el Corán el término wahi, el término revelación, también a mujeres. En este caso, y más concretamente, aparece la figura de la Virgen María y también la madre de Moisés, de cómo se utiliza este verbo el ihá, que es el verbo de la revelación, tanto a la Virgen María como a la madre de Moisés. Entonces, no podemos decir de que se haya restringido únicamente el profetismo en nubuwa a los hombres, porque primero no hay un texto claro que así lo diga, y que luego además, como en otro hadith que nos ha llegado, el profeta Mohammed nos dice que Dios envió a esta tierra, o a la humanidad, mandó 120.000 profetas, y de esos 120.000 profetas conocemos muy pocos. Entonces no podemos restringir de que únicamente, porque no tenemos los textos para ello, de que únicamente fuesen hombres. Como he dicho, existe ese término del ihá, que es la revelación tanto a la madre de Moisés
como a la Virgen María, y por eso lo importante no es que fuesen hombres o fuesen mujeres, sino que siempre Allah eligió a una serie de seres determinados a lo largo de la historia, seres humanos, para que transmitiesen pues un mensaje a otro grupo de seres humanos. Entonces no podemos decir si... Hay sabios que dicen que fueron exclusivamente hombres, y hay otros sabios también que en base a esos textos dicen que podría ser que fuesen mujeres, porque no hay ningún texto que restringiera o que restrinja ese hecho únicamente a los hombres. Como vemos, la revelación no tiene por qué estar restringida a hombres. No olvidemos además que la Virgen María, Maryam al-Adra, de alguna manera tiene rango de profeta. De forma que, bueno, la mujer no es en absoluto tenida en menos en el ámbito de la profecía según el Islam. Sigamos con otra pregunta del hermano Ibrahim, que no se formula muy a menudo por vergüenza u otras razones, pero que sin embargo es muy importante su resolución. Assalamu alaikum. Tenía una pregunta. Quería saber si, exceptuando las prácticas que están explícitamente prohibidas sexualmente, si hay algunas, exceptuando esas, que sean haram. Sin más comentarios, veamos lo que nos cuenta el Sheikh. Bien, ese es un tema que desgraciadamente no se toca en ámbitos musulmanes, y que realmente se debería ir a tratar de ello, porque el Islam ha venido y ha detallado este tema como muchos otros más, ¿no? Entonces, en este caso, decir que por limitar un poco y resumir un poco este tema, dentro de lo que es, fuera de lo que es la penetración anal o el coito durante la menstruación de la mujer, todo el resto, por hablar de una manera genérica, pues estaría permitido, ¿no? Aunque luego habría diferencias entre sabios sobre algunas prácticas o algunas particularidades, es decir, que la regla general es de que fuera de estos dos puntos que acabo de citar, realmente todo está permitido dentro de la pareja. Incluso cualquier cosa que la pareja pueda consensuar, o que tanto a un hombre como a una mujer le venga en gana practicar dentro de esa pareja legal, está permitido, ¿no? Y como he dicho antes, es un tema que por desgracia no existen, en este caso en lengua española realmente no hay o casi nada o poco hay traducido o hay escrito sobre este tema. Y no solo eso, sino que el problema que existe es que a veces se considera casi un tema tabú, o algo de lo que solo se puede hablar dentro de una necesidad imperiosa, por así decir, cuando realmente tenemos cantidad de textos, tanto del Corán, pero sobre todo dentro de los dichos del profeta Mohammed. Lo pasa con él que se nos han transmitido desde la práctica que él tenía, como también las diferentes enseñanzas que él ha transmitido sobre la práctica sexual. Entonces, decir que en este caso uno se puede pensar que por ese concepto que se tiene erróneo del Islam como una religión pues un poco estricta en muchos casos, de que en este caso un tema que incluso dentro de algunas facciones de la comunidad islámica se considera un poco tabú o bastante tabú, pues se podría pensar que este tema apenas se toca o apenas se habla de él, cuando es totalmente al contrario. Cuando volvemos a las fuentes, volvemos tanto al Corán, pero sobre todo, como he dicho antes, a los dichos del profeta, y luego de las siguientes generaciones que han venido sobre este tema, hay una gran temática abordada, hay una gran cantidad de obras tratadas, como de todo de cuanto ha venido el Islam a hablar y a detallar. Entonces, decir a esta persona que nos ha preguntado que en principio son estos dos puntos lo que en sí serían ilícitos o no se podrían hacer, pero que fuera de ello cualquier práctica dentro de una relación sexual sería lícita. No es una pregunta que se haga muy a menudo, no es un tema que se trate muy a menudo en los ámbitos pues, de la erudición islámica. Sin embargo, debe ser planteada, y el Sheikh Mansur Mota además tiene unas charlas específicas sobre la sexualidad en el Islam. O sea que, bueno, es la persona indicada, y además cualquiera que quiera profundizar en este tema tiene en el Sheikh una buena referencia, una inmejorable referencia.
Sigamos ya para finalizar con la pregunta de la hermana Amparo, que es una profesora de música de Valencia, y que bueno, nos hace la pregunta en referencia a eso mismo, a la licitud o no de ser profesora de música, entendiendo la música como algo culto, algo elevado. Veamos la pregunta. Salamu alaikum. Mi pregunta es sobre la enseñanza de la música. No quiero preguntar directamente si es haram, porque yo no considero que sea haram, como musulmana y como española y como profesora de música, pero sí aclaración desde la jurisprudencia islámica sobre cómo se contempla la enseñanza de la música culta o la música con fundamento. La música culta o la música con fundamento, que no es cualquier tipo de música, ¿no? Pues efectivamente es un tema sobre el que hay muchísimo khilaf, muchísima divergencia entre los eruditos de la jurisprudencia islámica. Veamos de qué forma sale de aquí y regatea el Sheikh Mansur Mota. Bien, pues a partir de la pregunta que nos hace la hermana Amparo, pues decir que el tema de la música es un tema, pues, podemos decir incluso que es un tema secundario dentro de los temas que toca el Islam, es decir, no es un tema de los consensuados, de que haya una única opinión. Es decir, podemos encontrar en este caso de quienes limitan mucho la utilización de la música casi a lo que es la voz humana y algunos instrumentos de percusión, y fuera de ello considerarían la práctica de la música como algo ilícito, hasta quienes ven la música como algo totalmente lícito, siempre a lo mejor con algún tipo de condiciones o de requisitos en su uso. Entonces, en este tema, como en otros muchos más del Islam, pues hay diversidad de opiniones. Entonces, en este caso lo suyo es que cualquier persona, como en cualquier otro tema, puede acceder y puede referirse a cualquier musulmán, a cualquier sabio musulmán, a cualquier erudito, para saber si es correcto o no es correcto este asunto y cuáles son sus argumentos. Pero aquí sí que me gustaría a mí, digamos, enseñar a la gente y que sea consciente de que en este tema, como en muchos otros, no hay una única opinión, y por lo tanto, como hay divergencia de opiniones entre los propios sabios del Islam, como las hay en otros muchos temas, lo que no se puede hacer es que quien siga una u otra opinión, pues achacar a otras personas o calificar a otras personas que sigan otra opinión diferente a la suya, de que están siguiendo una opinión desviada, de que están siguiendo una opinión infundada, o que están prácticamente incluso haciendo algo ilícito, incluso algo merecedor de un castigo casi divino. Entonces, es un tema delicado porque, por desgracia, desde ciertas partes de la comunidad musulmana casi se ha demonizado este tema. Pues alguien lo puede considerar como ilícito, pero claro, como he dicho antes, hay diversidad de opiniones y muy diversas dentro de la umma, ¿no? Y dentro de los sabios del Islam. Entonces, calificar a otros de que están desviados o que están haciendo casi algo ilícito y que es algo muy grave porque están siguiendo una opinión que además está fundamentada dentro del derecho islámico, pues no es correcto, ¿no? Entonces, en este tema, como en muchos otros temas, uno puede seguir la opinión que crea que es la más conveniente y ya está, y dejar a los demás musulmanes pues que sigan otras opiniones y demás. En este caso, decir y concluir de que eso, pues que existen diversidad de opiniones, y que incluso yo me atrevería a decir que es mucho más amplia las opiniones de que dicen que la música pues es lícita dentro de, a lo mejor, de algunas condiciones que cualquier sabio puede poner, unas u otras, pero que en este caso, como he dicho, uno debe de referirse a los sabios y preguntar, en este caso, qué es lo que le pueden transmitir en este tema en concreto. La música, lo que nos recomienda el Sheikh, en definitiva, es el respeto a las legítimas opiniones que encuentran abrigo bajo el manto del khilaf, de la divergencia jurisprudencial. No hay nada mejor que ser capaz de tener una opinión que no nos impide respetar la contraria. Y hasta aquí ha llegado nuestro momento de hoy.
Nos despedimos, como siempre, recordándoles que no hay respuestas acertadas o equivocadas, si las respuestas son las exactas. As-salamu alaykum.